y vamos a empezar. Ya denunciado. Se lo subió a cursos. Son 4 preguntas. La primera es de particiones. Hay que demostrar que algo es partición. Después la P2 es de conjunto de imagen por imagen. Demostrar una propiedad y después encontrar un conjunto de imagen. La P3 de relaciones. Encontrar un conjunto cociente. Y la P4 es 2 cositas de inducción. De sumatorios por inducción. Que eso también puede entrar. O sea, les puede entrar de cálculo sumatoria, pero también de inducción con sumatoria. Entonces partamos al tiro con la P1. También me avisan si se ve bien. Ya. Y entonces la P1 nos dice en prueba que el conjunto de las circunferencias de la forma C sub R igual a los X, Y en R2, tal es que se cumple que el cuadrado de las componentes sumadas de AR. Entonces ahí nos definen una circunferencia y hay que ver que el conjunto de todas las circunferencias que yo pueda formar, es decir, recorriendo todo R positivo o 0, me da una partición. Entonces, nos están diciendo que hay que demostrar que esta familia de conjuntos es partición. Entonces, recordemos que para demostrar que algo es partición, hay que demostrar 3 cosas. Entonces hay que demostrar primero que las partes son no vacías. Hay que demostrar que los conjuntos son disjuntos de a pares. Y por último hay que demostrar que cubren el espacio. En este caso el espacio es R2. Ya, entonces, partamos. Vamos una por una. Primero hay que ver que cada uno de estos conjuntos, de estos de C sub R, son no vacíos. Entonces, por demostrar que para todo conjunto que yo pueda encontrar en esta familia de conjuntos, tengo que es un conjunto no vacío. Eso es lo que quiero demostrar. ¿Cómo yo demuestro que algo es no vacío? Encontrando a alguien que está en ese conjunto. Así demuestro que algo es no vacío, encontrando a alguien que está en ese conjunto. Entonces, si nos ponemos a pensar para un C sub R arbitrario, ¿quién está en este conjunto? Es decir, ¿puedo encontrar un X, Y que pertenezca a ese conjunto? Sí. Entonces, la respuesta es, claro que sí, porque es partición. Entonces, sí o sí tiene que haber algo. Por ejemplo, podemos decir que existe el X, Y igual a, por ejemplo, no sé, el 0, raíz de R. Existe este elemento y este elemento pertenece a un C sub R arbitrario. ¿Por qué? Porque si yo tomo la componente 1, la componente 2, tomo sus cuadrados y los sumo, me da R. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hice? Vi que para un C sub R arbitrario hay algún elemento. Existe este elemento. Por lo tanto, como el C sub R es arbitrario, puedo decir que para todo C sub R perteneciente a esta familia, se tiene que C sub R es no vacío. Porque encontré a alguien en él. Y eso es lo que queríamos. Queríamos ver que para todo elemento de la familia se tiene que es no vacío. Y es lo que obtuvimos. Eso sería la 1 de 3.
Y ahí ustedes me van diciendo si tienen dudas, ustedes me paran. Ya, entonces la 2 dice, hay que demostrar disjuntos de a pares. ¿Qué quiere decir disjunto de a pares? Que si yo tomo dos elementos de la familia cualquiera, siempre voy a tener que la intersección es vacía. Claro. Entonces, por demostrar que para todo par, llamémoslo C sub P, C sub Q, elementos de esta familia de conjuntos. Y estos sean, quiero demostrar que para todo par, si es que estos son distintos, entonces quiero ver que la intersección es vacía, ¿cierto? Entonces, como también partimos con un para todo, se parte siempre de la misma manera, o sea, diciendo sean C sub P, C sub Q, en esta familia, arbitrarios. Y para estos arbitrarios hay que demostrar esta implicancia, ¿ya? Ahí un P implica Q, o sea, una implicancia que hay que demostrar. Y las implicancias se pueden demostrar de varias formas. Puede ser por forma directa, asumiendo esto, asumiendo la hipótesis y demostrando la tesis. Puede ser por contradicción, asumiendo que esto es verdadero, esto es falso. O también puede ser por contrarrecíproca, que es demostrando que no esto implica no esto. Entonces hay varias formas. Aquí yo la voy a hacer por contrarrecíproca. Entonces, mostremos la implicancia por contrarrecíproca. Es decir, por demostrar que quiero negar esta, implica negar esta. Sería, si tengo que esta intersección es no vacía, quiero ver que eso implica que CP es igual a CQ. ¿Ya? Esa es la contrarrecíproca. Entonces ahora sí podemos hacer eso de, queremos demostrar otra implicancia, vamos a asumir esta hipótesis para demostrar esta tesis. ¿Ya? Entonces supongamos que se tiene la hipótesis, es decir, que esa intersección es no vacía, y lleguemos a que son iguales los conjuntos. ¿Ya? ¿Qué quiere decir que hay un conjunto que es no vacío? Quiere decir que existe alguien en él, ¿cierto? Entonces, si suponemos que el conjunto es no vacío, entonces existe, llamémoslo, no sé, X, Y en esta intersección. ¿Pero qué significa pertenecer a una intersección? Que pertenece a S y que pertenece S a la vez, pertenece a ambos a la vez. ¿Qué quiere decir que X, Y pertenece a C sub P? Si nos vamos a la definición de los C sub P, nos dice que va a pertenecer si es que se cumple esta relación. Si es que el cuadrado de la primera más el Pregunta. cuadrado de la segunda da R, o sea, el subíndice, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Por qué es el R20 el de las particiones? ¿En qué parte? El de las particiones ahí, R20, ser subconjunto de partición CR. Ay, ¿en qué parte? No veo. En el punto 1, ¿Qué parte? ahí, atrás. ¿Aquí? No, era R mayor o igual que 0. Ah, sí. Sí. R mayor o igual a 0. Es decir, esta es la Concha tu familia madre, de todos los C sub Felipe López. con R mayor o igual a 0. ¿Ya?
¿Y alguien pregunta si va a haber pauta? Sí, sí va a haber. Ya. Entonces, teníamos que este elemento pertenece a ese y ese a la vez. Por lo tanto, ¿qué significa pertenecer a C sub P? Que x cuadrado más y cuadrado me va a dar ese P que está ahí. Y también como pertenece a C sub Q, voy a tener que x cuadrado más y cuadrado me va a dar Q. Es decir, aquí puedo decir que x cuadrado más y cuadrado me da P y que x cuadrado más y cuadrado me da Q. Pero tengo una cosa que es igual a otra cosa. Y esa primera cosa es igual a otra cosa. Por lo tanto, esta otra cosa y esta otra cosa son iguales, por transitividad de la igualdad. Entonces tengo que P es igual a Q. Y si P es igual a Q, entonces C sub P es igual a C sub Q. Que es lo que queríamos demostrar. Por favor, no borre el 2. No, si no, todavía no. Ah, ok. Ya, entonces, y ahí concluyen que como estos eran arbitrarios, se cumple para todo par de elementos en esta familia. Ahí ustedes lo concluyen. Entonces se cumple que efectivamente los conjuntos, o sea que esta familia, los conjuntos son disjuntos de pares. Ya. Demostramos 1, demostramos 2, falta demostrar 3, que cubren el espacio. ¿Qué quiere decir que cubren el espacio? Que hay que demostrar que la unión de todos los elementos de esta familia, de los C sub R, en este caso R cubre todos los reales positivos, incluyendo el 0. Eso tiene que ser igual a R cuadrado, a R2. Porque tengo que me dicen que esa familia es partición de este. Entonces eso es lo que quiero demostrar. ¿Y qué tengo aquí? Tengo una igualdad de dos conjuntos. Tengo una unión y tengo un producto cartesiano. Entonces, ¿cómo se demuestra la igualdad de conjuntos? Por doble inclusión. Entonces veámoslo por doble inclusión. Ya, para la inclusión hacia allá. Vamos a demostrar la inclusión hacia allá primero. Entonces vamos a tomar un x, y en la unión arbitrario. Y queremos ver que también está en R2. Ya, pero ¿qué significa que un elemento esté en una unión sobre un conjunto de índices? En una unión arbitraria. Quiere decir que Tiene que existe estar un en índice. alguno. Claro, que está en alguno. ¿Cómo escribo que está en alguno? Que existe, no sé, uno de esos R, llamémoslo, no sé, R', que está en ese conjunto de índices, tal que x, y pertenece a esa parte, al C sub R'. Si está en una unión, tiene que estar en alguno. ¿Cómo escribo que está en alguno? Que existe un R' en este conjunto de índices. Existe un conjunto en el que está mi x, y. Y eso es una definición, de hecho. Esto es una definición de unión arbitraria. ¿A qué se le llama unión arbitraria? Es cuando tengo una unión sobre un conjunto de índices. ¿Ya? Como unión sobre todos los naturales, en este caso es unión sobre todos los reales positivos del cero. Espere, aún no termino. Me falta un poquito. Ya, ya, ya.
Una pregunta, ¿Sí? para la inclusión al lado que vas a hacer ahora, uno puede llegar y como asumir que es así, o sea, como sin demostrarlo, porque si está como el real al cuadrado, sí o sí va a estar en los reales positivos, o igual hay que demostrarlo. ¿Cuál? ¿Para la primera o la segunda inclusión? Para la segunda. Ya, sí, Es que igual yo, hay que demostrarlo. Aunque sea directo, igual hay que escribirlo. ya, que yo había visto en unas pautas como que no pedían cómo escribirlo, o sea, como que no lo escribían, pero bueno, Ya, sí, pero recomiendo siempre escribirlo. ¿Cómo se llama ese símbolo de unión grandote? ¿Cómo tiene alguna nombre especial? ¿Cuál? ¿Ese? Sí. No, bueno, el de la El, izquierda, pero creo que es el mismo. este. Ujú. No sé, unión nomás. Mm. Y quedan 10 minutos de la reunión, por si acaso. Oh, me van a echar. Ya, cuando se acabe, abro otra reunión, o ahí vemos. Por el Ya. mismo link o no sé. Ujú. ¿Y cómo funciona entonces esa unión que no entiendo bien? ¿Qué cosa de la unión? Esa que es unión abajo, R perteneciente a R real, a R de los reales positivos y el cero. Claro, esta es una unión. Bueno, esta unión es la unión de todos los C sub R que tienen un R en este conjunto de índices. Entonces, no sé, un C sub 0, unión un C sub, no sé, un 1, unión un C sub pi, unión un C sub 1000, unión un C sub menos 1. No, perdón, son positivos. ¿Se entiende? Raíz de 2. Pero como yo no puedo escribir todos los reales, lo que uno hace es escribir que R está en R más 0. Ok. ¿Ya? Porque la tinta es finita y no puedo escribir infinitos conjuntos. Entonces, para la inclusión hacia la derecha, con escribir la definición, ¿ya está listo? Inclusión hacia allá. ¿La Sí. segunda o la primera? La primera. Sí, o sea, con esto basta. Ya. Pero claro, me faltó igual concluir. Ya como está en uno de ellos, ¿qué quiere decir estar en uno de ellos? La definición de estar en un conjunto C sub R significa que es un X, Y que está en R cuadrado. Por lo tanto, yo puedo decir que X, Y está efectivamente en R cuadrado. Entonces ahí sí tengo que parto de acá y llego ahí. Ya. Y no Ya vamos entiendo a bien ver. igual cómo funciona lo de los reales al cuadrado. Real al cuadrado es una notación. Cuando tú tienes Del R producto cruz cuadrado, claro, de producto R. cartesiano. O a veces tienen los naturales al cuadrado, ese. ¿Ya? O a veces incluso ponen como las partes al cuadrado. Eso es simplemente las partes cruz las partes. Y si fuese al cubo sería R cruz R cruz R. Pregunta, ¿cómo ¿Sí? llegaste, o sea, de CR a pertenece a R cuadrado? No caché esa parte. R pertenece a R cuadrado. De X, como Y Aquí, pertenece a CR, implica que X, como Y pertenece a R cuadrado. Sí, sí. claro, como está en un C sub R, ¿qué significa estar en un C sub R? Significa que es un elemento que está en R cuadrado que cumple cierta condición. Pero sé que está en Ah, R cuadrado, entonces, ya. Para por ese. la definición ya, de ese sub R. Entonces aquí, nuevamente vamos a tomar un elemento. Y así, o sea, alguien ahí decía que era directo, pero
escribámoslo mejor, ¿ya? Ya se hace x, y en, ahora vamos a ver el otro conjunto, R cuadrado. Ya. Entonces a nosotros nos gustaría ver que está en uno de estos C sub R. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Puedo decir que x cuadrado más y cuadrado va a ser, no sé, llamémosle un z. Y este z va a ser mayor o igual a 0. Porque tengo suma de cuadrados. Por lo tanto, lo que yo puedo decir es que existe un z, es decir, existe un real positivo 0, tal que x, y pertenece a ese C sub z. ¿Ya? Y nuevamente, si está en uno de ellos, entonces necesariamente está en la unión. Y ahí sería nuevamente por la definición de unión arbitraria. Tengo que este x, y pertenece a la unión de todos los C sub R con R R más 0. ¿Qué es esa definición de unión común? No entiendo bien ahí. Unión arbitraria. Ah, ok. Porque esta definición va para ambos lados. Como es una definición, este es un sí solo sí. Aquí también es un sí solo sí. Entonces demostramos una inclusión, demostramos la otra. Por lo tanto, por doble inclusión tenemos que se cumple esa igualdad de conjunto. Es decir, esta unión cubre el espacio completo de R cuadrado. Entonces tenemos que se cumple 1, 2 y 3. Y si se cumple 1, 2 y 3 tenemos que la familia es partición de R cuadrado. Y así terminaría este ejercicio. Ya, yo creo que voy a abrir otra reunión para seguir, porque queda muy poquito. Pero no sé si va a ser el mismo link, yo no sé cómo funcionan estas cosas, así que voy a abrir otra reunión por curso. O sea, por el mismo enlace, o sea, por el mismo clase virtual. Nos vemos. Ya. Entonces era la P1. Y lo otro, definición. Y definición, no, pues. Pero lo que a mí no se me hizo ocurrió el tomar el x cuadrado más y cuadrado igual a z mayor a 0. Mayor igual a 0. Fue como, no sé dónde se lo sacó. Ya sé que es como, fue como retrocedió y hizo lo mismo. Aquí. O sea, claro, yo estoy con un punto en particular y quiero ver en qué conjunto está. Entonces, en general, lo que vamos a hacer es como irnos a la definición de los SUR.
Ya. ¿Se escucha, cierto? Sí, Sí. Ya. Repartamos la P2 entonces. Esta pregunta, o sea, la P2 toda es de conjunto de imagen por imagen, entonces la primera es la A. Esta es la A. Nos piden demostrar una propiedad. Aquí, ojo que estos no son funciones inversas, ¿ya? Primero porque la noción nos dicen que no necesariamente son biyectivas, entonces no necesariamente existen esas inversas. Y además aquí adentro hay conjuntos, A mayúscula. Por lo tanto, necesariamente estas cosas son conjuntos preimagen. ¿Ya? Entonces, esto es un conjunto. Esto es un conjunto. Y queremos demostrar entonces igualdad de dos conjuntos. ¿Ya? Benja, ¿estás ¿Cómo anotando se la ve? pizarra? Sí, Que tenéis la cámara apagada. No, sí se ve. ¿No? Oh, mala mía. Sorry. dale. Ya. Entonces, ¿cómo hacíamos igualdad de dos conjuntos por doble inclusión? Entonces vamos a tomar un elemento aquí y ver que también está allá. Entonces, vamos a tomar un elemento, llamémoslo Z, en el primer conjunto. Y queremos ver que Z también está en F-1 de G-1 de A. ¿Ya? Como le dije en clase, tienen que tener ojo en estos ejercicios cuando le aparece algo, alguien está en un conjunto preimagen. Tenemos que hay alguien en un conjunto preimagen. Y recuerden la definición, ¿qué significa? Pertenecer a un conjunto preimagen. Si yo pertenezco a un conjunto preimagen de, no sé, un W, eso significa que la imagen mía cae en ese conjunto W. ¿Ya? Sí, en una sesión estoy con el audio y con el otra en el computador para el video, ¿ya? Entonces busquen la otra. Entonces, yo pertenezco a un conjunto preimagen, significa que mi imagen cae dentro de ese conjunto. Por lo tanto, aquí yo tengo alguien en un conjunto preimagen, es decir, la imagen mediante la función a la que se le está aquí tomando el conjunto preimagen, evaluada en este Z, tiene que caer en O. Esta es una definición de pertenecer a conjunto preimagen. ¿Ya? Ya, entonces después podemos ver que aquí tenemos una composición de funciones. ¿Qué significa gof de z? Significa que, o sea, eso es lo mismo que g de f de z. ¿Ya? Por definición de la composición de funciones.
Luego, vamos a ver que tenemos algo también de este estilo, pero ahora del otro lado. Antes teníamos alguien en preimagen. Ahora tenemos f de alguien en un conjunto. Y aquí tenemos g de alguien en un conjunto. Entonces, lo que yo puedo decir es que f de z pertenece al conjunto preimagen mediante g de a. Entonces, nuevamente por la definición de pertenecer a un conjunto preimagen. ¿Ya? Si quieren lo ven de aquí para allá. Hay un elemento que está en un conjunto preimagen. Ese elemento es f de z. Por lo tanto, la imagen mediante g de ese f de z cae en ese conjunto que está aquí. La definición va para ambos lados. Ya, mira, ahí apareció más o menos lo que queremos llegar. Solamente falta hacer un f a la menos 1. Conjunto primario. Efectivamente, nuevamente tenemos que f de alguien está en un conjunto. Por lo tanto, ese alguien está en el conjunto primario. Es decir, f de alguien está en un conjunto primario. Quiere decir que z está en f a la menos 1 de g a la menos 1. Nuevamente, definición de pertenecer a preimagen. Una pregunta. ¿Sí? Para aplicar estas definiciones, ¿las funciones tienen que ser como biyectivas o inyectivas o no tenemos que saber eso? No, no necesariamente. De hecho, creo que el enunciado dice que las funciones no son biyectivas. Dale, gracias. Vale. Y para concluir, tomamos un elemento que está en un conjunto, llegamos a que está en el otro conjunto, se cumple una inclusión, pero usamos solamente si, solo así. Luego, se cumple la igualdad de conjuntos. ¿Qué es lo que queríamos? ¿Quedan dudas? Entonces, ¿qué es lo que ¿Benja? tienen que hacer? ¿Sí? Una pregunta, la primera como equivalencia, ¿es la ¿Sí? definición de preimagen o la de imagen? Ahí me perdí un poco. Es la definición de preimagen. Porque tenemos que alguien está en una preimagen. ¿Ya? Ya, gracias. De hecho, todas las imágenes que aparecen aquí no son conjuntos de imágenes, son simplemente imágenes. Estos Claro, son claro. valores. Entonces, cuando se enfrentan ejercicio aquí, recuerden qué significa pertenecer a un conjunto prima. También acuérdense qué significa, para otro tipo de ejercicio, pertenecer a un conjunto imagen. Apréndanse esas definiciones. Porque por último, no les sale el ejercicio, pero con saberse esa definición, anotarla en alguna parte, hacerla en algún desarrollo, les puede dar alguna décima. Una pregunta. ¿Sí? En el penúltimo paso me pierdo un poco de por qué después aplica f a la menos 1. O sea, ¿Ya? como que te vas a la segunda parte de la definición y de ahí te devuelve o no. Claro, o sea, esta definición se puede ver de acá para allá o de allá para acá.
Entonces Ya. en este caso tengo f de alguien en un conjunto, y aquí es f de alguien en un conjunto. Por lo tanto, Ah, ese alguien pertenece al conjunto preimagen, sería el conjunto preimagen de todo esto. ya. Gracias. Ya, pasemos a la venta. P2B. En esta pregunta nos definen una función de conjunto, que va de las partes de A a las partes de B. ¿Qué es lo que hace la función? Toma un conjunto y lo une con A, con un conjunto A fijo. Que nos piden demostrar que el conjunto imagen, nuevamente aquí tenemos G de un conjunto, entonces este es un conjunto imagen, es igual a todos los X en las partes de tales que son o más grandes que A, o sea, que A está contenido en ella. ¿Ya? Entonces, queremos demostrar una igualdad de conjuntos. Entonces lo podríamos hacer por doble inclusión y yo creo que sale, pero también se puede hacer como por definición de conjunto imagen. Es decir, el conjunto imagen de las partes de serían, ¿qué cosa? Serían los X que están en el codominio, porque estamos trabajando en la imagen, entonces sería en el codominio, tales que existe alguien en el dominio que me lleva a ese X. Existe, veámoslo, no sé, Z, en el dominio tal que si le aplico G a ese elemento del dominio, me lleva a ese X que está en el codominio. Pero ¿quién es el codominio? ¿Quién es el dominio? Eso lo podemos ver de aquí. El codominio es partes de E. El dominio también es las partes de E. ¿Por qué X en el codominio? Porque estamos viendo un conjunto de imagen. El conjunto de imagen está definido en el conjunto que está a este lado. Ahí están los conjuntos de imagen. Ajá. ¿Sí?
cuando hablamos de el conjunto imagen de las partes de evaluadas en la función, SX y SZ vendrían siendo conjuntos. Claro, estos son conjuntos. Ya, X y Z son conjuntos. ya, gracias. Ya voy a escribir un poquito más chico para que me quepa en una línea. ¿Y ahora qué significa que G de Z sea X? Bueno, la definición de G es que me toma un conjunto y lo une con A. Entonces, G de Z es simplemente Z unión A. Entonces, codominio vale eso, y hay que usar la definición de G. Ya vemos que, qué es lo que queremos llegar. A ver. Está medio malo el plumón, pero queremos llegar a G de partes de es igual a algo. Aquí tenemos G de partes de es igual a algo. Es igual a, abre llaves, X que está en partes de, aquí también tengo X que está en partes de, tal es que se cumple esto otro. Entonces, ¿qué me gustaría a mí? Me gustaría poder decir que esta proposición que está acá adentro es equivalente a esta otra proposición. Si es que eso pasa, yo lo que puedo hacer es llegar y chantar eso. Y aquí solamente si podemos demostrar que se cumple que esta cosa es equivalente a esta otra cosa. Entonces, ¿qué queremos demostrar? Que a su conjunto de X es equivalente, esta es una proposición lógica, es equivalente a otra proposición lógica que es, existe un Z en las partes de, tal es que Z y una A es X. ¿Ya? Entonces, si logramos demostrar eso, podemos hacer este paso. Y con ese paso ganamos, porque es lo que, justo lo que queremos. Entonces demostramos esto, pues. Demostremos esta equivalencia. ¿Cómo se demuestran las equivalencias? Por doble implicancia en general. Entonces vamos a suponer que esto es verdad para demostrar eso, para esta primera implicancia. Entonces supongamos que a su conjunto de X, entonces quiero demostrar que existe un Z en las partes de E, tal que Z unión A es X. Asumiendo hipótesis, quiero demostrar tesis. Ya. Entonces, nos gustaría ver que existe un Z tal que Z unión A es X. Nosotros sabemos que A está contenido en X, entonces A es como más chiquitito y X es como un poco más grande. Entonces nos preguntamos, ¿existe un Z tal que si yo uno ese Z con este A me da X? Y sí, puedo decir que basta tomar Z igual a X, porque si yo uno Z igual a X con A, me da X. Entonces puedo tomar entonces si Z es igual a X, ¿qué es lo que pasa? Tengo que Z unión A
es X unión A, pero como yo sé que A es su conjunto, A es más chiquitito, como A es más chiquitito que X, está como dentro, tengo que la unión es el más grande. Entonces esto es igual a X. Esto es con la hipótesis. Eso es lo que queríamos. Encontramos un Z tal que se cumple eso. Porque se cumple aquí. Z unión A igual a X. Esa sería la primera implicancia. No, 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 sí, no. Ahí no. Ya, ¿dudas en la primera? Yo tengo una duda, Sí, ¿se me escucha? sí, sí. ¿Por qué Z unión de A es igual a X? En esta parte de abajo, ¿aquí abajo o allá? Como arriba, Aquí. el tal que S, sí. Ya. Bueno, justo lo que acabo de borrar, entonces no sé cómo explicártelo, pero nosotros habíamos desarrollado G de las partes de E y habíamos llegado a que esto era igual a los X que están en partes de E tales que se cumplía cierta condición. Aquí hemos llegado a una condición. Entonces, ¿qué nos gustaría? Que esta condición que habíamos llegado sea igual a esta otra condición que está acá. O sea, mejor dicho, que sea equivalente. Esta sea igual a la que estaba acá. Entonces aquí tenemos la primera y la segunda. Y esto viene del desarrollo que hicimos recién. Porque habíamos dicho que existe un Z. Ah, ya, entendí. ¿Sí? Gracias. Ya. Ya. Entonces, para lo otro implica, para la vuelta, queremos asumir esto, asumir esta información y demostrar esta inclusión. ¿Ya? Entonces, ¿qué queremos demostrar? Una inclusión. ¿Cómo se demuestran las inclusiones? Tomamos un elemento aquí y vemos que también está aquí. Entonces vamos a decir que sea un elemento en A. Y queremos ver que ese X chiquitito también está en el conjunto X. Pero aquí claramente, si tenemos que X está en A, vamos a tener que también está en la unión de A con alguien más. Si aquí está en A, va a estar también en la unión de con alguien más. Por lo tanto, también va a estar en X. Entonces, directo. X está en X. Esa es la mayúscula. ¿Qué es lo que dice abajo del X unión A igual X? Aquí dice hipótesis. ¿Hipo? Hipótesis. Ah, ok. Hipótesis que... Y otra forma de ver esta implicancia es como decir que
X está en A implica que X está en A o X está en Z. Y eso implica que X está en la unión, pero la unión vale Z, perdón, vale X. Y aquí usamos la propiedad de relajación. Esa que dice que P implica P o Q. Que si yo tengo una información es verdadera y yo agrego más información, Q, da lo mismo si esa otra información es falsa o verdadera. Como P ya es verdadera, tengo que P o Q es verdadera. Pero según yo creo que igual es directo. O sea, si está ahí, o sea, si está en A, está en la unión. Si está en la unión vale X. Ya, pues entonces demostramos que si X estaba en A, X está en X, por lo tanto se cumple esta inclusión. Benja, Entonces, ¿sí? y se podría también decir que tomamos Z igual vacío, A ver, Z igual vacío. porque el vacío está en las partes de, si es que Z es vacío, el vacío unido con el conjunto A nos queda que A igual a Z, o sea, A igual a X, por lo tanto es subconjunto, porque no es subconjunto estricto lo que nos piden. A ver, si yo tomo Z igual a vacío, me queda vacío unión A. Eso vale A. O sea, que A igual a X, porque asumimos que existe un Pero, Z en las partes de tal que Z unido con A es X. claro. Pero yo sé esta inclusión. ¿Cómo sabes la otra inclusión? O sea, Esta es no, la porque hipótesis. queda que son iguales, po. Y al ser iguales no son subconjuntos. Pero yo quiero demostrar que son iguales, usando que son este subconjunto. No, po, pero en la otra parte, asumiendo el otro lado, por demostrar que A es subconjunto de X. Espérate, en esta implicancia. Sí, en esa implicancia. Y aquí, Ahí ya. podríamos usar Z, o sea, decir que el Z que asumimos es, Ah, sí, 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 claro. Si supones que existe un Z, puedo tomar Z igual a vacío. y ahí Sí, se sacaría al tiro que A es igual a X y con eso sacamos que es subconjunto, ¿no? sí, sí, sí. ¿Y sería Sí. correcto? ¿O tendríamos que demostrar también que es más pequeño? No, está bien. Ya, bacán. Muchas gracias. Ya, pues entonces demostramos, implica para allá, implica para allá, demostramos la equivalencia que era lo que queríamos. Entonces, está listo el ejercicio. Ya voy a cortar de nuevo la reunión para que no se corte en mitad la explicación. Ya igual que antes. Ya.
Ya la P3, a ver, ya nos dan una relación R en Z, en el conjunto de los enteros, y nos dicen que, o sea, nos definen la relación, que X se relaciona con Y si solo si 4 divide a 3X más Y. ¿Ya? O sea, esta igual es como parte de un ejercicio más largo. En vez de 4 y 3 eran A y B, y partía como demuestre que algo es divisor de tal cosa, relación simétrica, no sé qué. En la última pregunta decía demuestre que la relación es de equivalencia cuando A vale 4 y cuando B vale 3. Pero demostrar esas cosas igual es como que uno no gana mucho haciendo eso. Así que no voy a hacer eso de demostrar que es de equivalencia. Vamos a asumir que eso es verdad. Y entonces hay que encontrar el conjunto cociente de la relación. ¿Ya? No se confundan, cuando tienen esa rayita que es así y tienen como el conjunto y la letra de la relación, a esto se refiere al conjunto cociente. Siempre, ¿ya? O sea, igual los enunciados a veces lo aclaran, pero eso significa conjunto cociente. Entonces, nos piden conjunto cociente. ¿Y qué es el conjunto cociente? Es un conjunto con clases de equivalencia. El conjunto cociente es el conjunto de todas las clases de equivalencia que yo puedo armar. Entonces, para estudiar el conjunto cociente, voy a estudiar clases de equivalencia. ¿Ya? Entonces, digamos, sea un Z en Z arbitrario. Me pregunto, ¿quién es la clase de equivalencia de ese Z? Ya. ¿Qué significa una clase de equivalencia? La clase de equivalencia es un conjunto. Es un conjunto que tiene a todos los elementos tales que se relacionan con ese Z. Entonces sería tales que W en Z, tales que Z se relaciona con W. Esa es la definición de clase de equivalencia. ¿Pero qué significa Z relacionado con W? En este contexto significa, viendo el enunciado, eso, que 4 divide a 3Z más W. Esto es por la definición de la relación. Ahora, ¿qué significa que 4 divide esta otra cosa? Que algo divide a otra cosa significa que si yo, a ver, si 4 divide a esto, significa que 3Z más W dividido en 4 es un entero. Llamémoslo K. Esto es por la definición de divisibilidad. ¿Y qué podemos hacer ahora? Podemos hacer esto. Pasar multiplicando hacia 4. Y ahí en estos ejercicios, cuando tienen como cosas de divisibilidad, congruencia en módulos, o sea, como que estos ejercicios igual apuntan a que lleguen a algo con clases de ¿Cómo se lee equivalencia. eso ¿Sí? de marca de clase de Z en la relación? ¿Se lee? ¿Cómo? ¿Cómo se lee lo de la marca de clase de Z con la R de relación al lado? ¿Esto?
Ujú. Yo lo leo como clase de equivalencia de Z. Marca de clase, me confundí. Clase que gracias. Clase de equivalencia de Z. Ya, entonces en este tipo de ejercicio hay que igual como ir pensando hacia usar congruencias módulo n. ¿Ya? Una pregunta. ¿Sí? ¿Puedo pasar del paso donde está W perteneciente a Z, tal que 4 divide a 3Z más W, directamente a que 3Z más W es igual a 4K con K perteneciente a Sí, Z? sí, sí, sí. Sí, ¿Se puede? sí. Ah, ya, verdad. ¿Y qué definición tendría que usar? ¿Definición de congruencia módulo 4? No, definición O, de divisibilidad también. ya, vale, gracias. En la primera línea, de eso se refiere a que es por definición de relación de equivalencia. Esta primera es por definición de clase de equivalencia. Porque ¿quién es la clase de equivalencia? Todos los elementos que están relacionados con ese set. Ya, pues, entonces queremos quizás hacer aparecer la congruencia módulo n. Entonces recordemos qué significa eso. Que a menos b es igual a n por, no sé, un q, donde q es un entero. Como que igual nos gustaría hacer aparecer eso. Porque es común en este tipo de ejercicio. Y aquí viene como un truco. Porque aquí tenemos una suma y aquí tenemos una resta. Queremos hacer aparecer una resta. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ver. Voy a escribir esto como ¿No sirve como restar 2W? eh, Porque sí, pero de no sé esa si vas manera a... quedaría como 3Z e igual a 4K menos 2W y eso después como que se factoriza por 2 y ahí se puede sacar el cubo, ¿no? O sea, Sí, ahí, es que... Sí, sí, sí. Lo que pasa es que nosotros queremos llegar a una relación más limpia. Porque nosotros podríamos llegar, no sé, pues, a algo 3Z relacionado con, no sé, pues, 2W. Pero eso no es como muy bonito. O sea, como lo que queremos llegar, o sea, igual es como spoiler, pero queremos llegar a algo más directo, que Z es congruente módulo con W. ya, vale, vale. Gracias. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser esto. Vamos a escribir ese 3Z como un 4Z menos Z. No cambia el valor de nada. Y ahora podemos pasar ese 4 para allá, porque ahí nos va a quedar un entero allá. Entonces, nos queda W menos Z es igual a 4 por K menos Z. Con K un entero. ¿Esa definición de qué? En el ¿Cuál? de... la línea que sale el 3 veces Z más W entre 4. Esta. Ujú. La definición de divisibilidad. Este es el símbolo de divisibilidad. Ah, ok. Ese mismo que está allá. Entonces aquí apareció un entero. Ya vemos ese entero otro nombre. Igual a 4 un P por P un entero. Porque al final sé que K es entero, sé que Z es entero, entonces resta de enteros es entera y tengo que ese entero lo puedo llamar P. No borremos O ahí. sea, hasta ahí no. Ok.
Ya, entonces tenemos que w menos z es igual a 4 por un entero. Y aquí tenemos, si yo tengo que una resta es igual a n por un entero, entonces los dos elementos de la resta están relacionados mediante la congruencia módulo n. En este caso n vale 4. Entonces, ¿qué tenemos? Son los w en z tales que w está relacionado con z mediante congruencia módulo 4. Esa fue la definición de congruencia módulo. Y aquí podemos identificar que los w en z que están relacionados con z, sí, los w en los enteros que están relacionados con z es simplemente la clase de equivalencia de z, pero esta vez por esta otra relación, congruencia módulo 4. Esto por definición de clase de equivalencia. Benja, ¿podrías repetir eso de ahí? Ahí yo me perdí un poco, no entendí muy bien por qué. Y aquí es una clase de equivalencia con respecto a una relación. Significa todos los elementos que se relacionan con este que está aquí adentro. Y es lo mismo que tengo acá. Todos los elementos que se relacionan con ese W. Ah, ya. Porque esto es como tu R en el fondo. Ok. O sea, no R. Pongámosle otro nombre, una S. Ya. Y ahí por notación, porque es mucho muy latero escribir rayita, rayita, rayita 4. Los matemáticos dijeron que a eso, para no escribir tanto, le van a poner simplemente corchete Z, corchete 4. Esto es por notación. Una pregunta, ¿Sí? ¿qué significa si escriben solamente como el Z en corchete sin nada abajo? Como así, Sí, eso. eso no significa nada. Porque Ah, siempre hay que tomar la clase de equivalencia con respecto a una relación. X es ya, R, X es ya. congruencia móvil. Ya. Alguien pregunta, ¿ahí demostramos el conjunto cociente? Todavía no, porque el conjunto cociente es el conjunto de todas las clases de equivalencia. Entonces lo que hicimos acá es recién encontrar como de qué forma se comportan las clases de equivalencia que están dentro de mi conjunto cociente. Benja, Sí, si yo, por ejemplo, en el control, en vez de colocar el slash como para el otro lado, o sea, el slash así como de este conjunto cociente, coloco el slash de ya. diferencia, me bajaría en puntaje. No, o Ah, sea, no, o sea, yo no soy ayudante, pero no. gracias. Ya, entonces, ¿qué es lo que hicimos acá? Nos estábamos preguntando, como el conjunto cociente es conjunto de clases de equivalencia, estábamos preguntando quiénes son esas clases de equivalencia. Nos dimos cuenta que esas clases de equivalencia son simplemente las clases de equivalencia de otra relación, correlación, congruencia módulo 4. Entonces, en el fondo tenemos que las clases de equivalencia que estamos buscando son las clases de equivalencia de congruencia módulo 4. Y ahí aquí, no sé si, yo no sé cómo pasaron la materia,
pero o sea, tampoco sé cómo ponérselo. Lo pueden ver como por propiedad. Hay como una propiedad del... Este es del auxiliar 7. Esa propiedad de congruencia módulo n dice que para todo n mayor o igual a 1, el conjunto cociente de la relación es todas las clases de equivalencia de los números desde el 0 hasta el n-1. Y aquí hay otra notación, es que a los matemáticos le daban lata escribir 3 rayitas, aquí lo mismo. Otra notación, ¿dónde lo escribo? Aquí. Que el conjunto cociente, mediante la relación congruencia módulo n, simplemente se anota como un z sub n. Eso es otra notación. Para no escribir ese slash, rayita, 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 n. Espera, ¿cómo funciona esto? No entendí. ¿Qué es notación? Notación es como otra forma de escribir lo mismo. Aquí habíamos dicho que estas dos cosas es dos formas de escribir lo mismo. Y aquí estamos diciendo que el conjunto cociente de la relación congruencia módulo n, este, Ah, no me... Espera. Ah, no, ya entendí. No, espera. No ¿sí o no? entiendo cómo pasó de la notación a lo de abajo del para todo n mayor que 1. No, aquí estoy solamente nombrando una propiedad, todavía no la uso. Ah, ok. Ya, entonces, esta propiedad nos dice que el conjunto cociente es clase de equivalencia desde el 0 hasta el n-1. Entonces nosotros incluso podríamos decir que, a ver, ¿cómo lo escribo? O sea, en el fondo lo que estamos buscando es que, o sea, lo que tenemos es que nuestro conjunto cociente, como las relaciones están haciendo lo mismo al final, lo que tenemos es que el conjunto cociente es lo mismo, pero con un 4. Ya, esa es como una forma de verlo, como con la propiedad. Y otra forma que igual es como parecida, es que me pregunto ya, pues estas son clases de equivalencia, yo quiero ver todas las clases de equivalencia posibles. Entonces tengo que ver para z igual a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y para los negativos también menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. ¿Quiénes están relacionados con cada uno de ellos? Entonces, por ejemplo, para el z igual a 0, tengo que la clase de equivalencia, módulo 4, es esa. Para el z igual a 1, tengo que la clase de equivalencia es esa. Para el z igual a 2, tengo la clase de equivalencia es esta. Para el z igual a 3, tengo que la clase de equivalencia es esta. Después, yo me acabé del espacio, pero para z igual a 4, tengo que la clase de equivalencia es la clase de equivalencia 4, congruencia módulo 4. Por eso simplemente la clase de equivalencia del 0. Entonces, si yo sigo haciendo el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, voy a ir rotando en esta. Entonces, la del 4 es esta, después la del 5 va a ser esta, la del 6, la del 7, la del 8, la del 9, la del 10, la del 11, la del 12. Entonces, en el fondo, mis únicas clases de equivalencia son estas. Estas 4. No hay más. No sé si se entiende. No entiendo. ¿Ya qué parte?
¿Por qué solo del 1 al 3, del 0 al 3? Ya, porque del 0 al 3 lo que pasa es que para, por ejemplo, el 4, la clase de equivalencia del 4 con respecto a la congruencia módulo 4 es 0. O sea, es la clase de equivalencia del 0. Estas dos clases de equivalencia son las mismas. Entonces no voy a repetir el mismo conjunto dos veces. Y entonces la del 5, digamos, sería igual a la del 1, ¿no? O la del 2 Claro. o la del 3. La del 4 es igual a la del 0, la del 5 igual a la del 1, la del 6 igual a la del 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Para los negativos igual. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8. Entonces, las únicas clases de equivalencia que tengo son estas 4. Porque cualquier otra clase de equivalencia se puede escribir como una de estas. Y por lo Benja, tanto, ¿sí? ¿puede ser que eso está demostrado en el apunte? Así, eso mismo. Sí. Ah, perfecto. Gracias. Sí, sí, sí. Yo tengo una pregunta, es que hagamos el conjunto cociente de Z con R. ¿Es necesario ponerla así como la definición de son las clases de equivalencia de 0, 1, 2 y 3? ¿O lo podemos dejar como con el Z4, con el Z sub 4 con R? Pero eso último no te entendí. ¿Cómo quieres O sea, expresarlo? en vez de poner el Z, el guión con R y la definición que es la clase de equivalencia del 0, Sí, eso. ¿sí? Poner básicamente el Z sub 4 con el guión y R. Es que sería Z sub 4 nomás, sin el guión R. Porque por Solo notación eso es... Ah, ya, Puedes decir eso. Esto sí. ya, entonces, ¿puedo concluir con solamente Z sub 4? ¿O necesariamente Sí. tengo que poner la definición? No, esto basta para decir que este es el conjunto cociente que buscamos. ¿Sí? Ah, ya, bacán. Gracias. Ya, pues, y buscábamos el conjunto cociente y es este. Se puede escribir como el conjunto abre llave con esto, 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 esto. O también se puede escribir como Z sub 4, que por notación es el conjunto cociente de la relación congruencia módulo 4. Ya. Ya. ¿Quedan dudas en esta o pasamos a la P4? Para ver inducción consumatoria. Ya. P4.
Nos dicen, demuestre que esa suma grande es igual a p más n factorial partido en p más 1 por n menos 1 factorial. Ya, aquí no siempre les van a decir, porque en mi control no me dijeron use inducción, pues entonces a mí se me había olvidado. Entonces, si es que ustedes ven como para todo n y no les dicen, no les restringen, no use inducción, o sea, se lo permiten, háganlo por inducción. Entonces tenemos, como siempre, primero partimos con nuestro caso base. No, espera, antes de eso vamos a, como esto es muy grande, lo vamos a reescribir. Esto se ve mucho como una hipótesis inductiva. Claro. Ahí vamos a ver. Esto es una suma. Entonces vemos que va de 0, 1, 2 hasta el n-1. Entonces podemos escribir k igual a 0 hasta n-1. Y arriba va p, después va p más 1, p más 2, p más n-1. Entonces lo que podemos decir es que esto es igual a la sumatoria de p más k factorial partido en k factorial. Desde k igual a 0 hasta n-1. Y hay que demostrar que eso es igual a p más n factorial partido en p más 1 por n-1 factorial. ¿Ya? Entonces, caso base. ¿Dónde parte nuestra inducción? Como nos dice naturales menos el 0, nuestra inducción parte en el 1, n igual a 1. Entonces vamos a calcular este lado y este lado y vamos a ver que son iguales para el n igual a 1. Lado izquierdo, tenemos que vale la sumatoria desde k igual a 0 hasta 0, porque reemplazo el 1 ahí, de p más k factorial partido en k factorial. Esta es una sumatoria que va de 0 a 0. Entonces, de un solo término, reemplazando el 0. El término ceroésimo. Entonces sería 0, p más 0 factorial partido en 0 factorial. Eso sería p factorial partido en 1. 0 factorial, recuerden que eso es 1. Y eso es simplemente p factorial. Ya. Lado derecho ahora. ¿Cuánto vale n-1 reemplazado aquí? Sería p más 1 factorial partido en p más 1 por n-1 sería 0 factorial. Sería p más 1 por p factorial. Podemos separar ese factorial por p más 1. Eso partido en p más 1. Se va ese con ese, me queda p factorial. Entonces, en efecto, yo puedo decir que el lado izquierdo y el lado derecho son iguales para n igual a 1, entonces se cumple el caso base. Ya, después del caso base viene la hipótesis inductiva. Y como mi pizarra es chiquitita, lo que voy a hacer va a ser reciclar esto. ¿Se acuerdan que la hipótesis inductiva es simplemente la propiedad que les da? Entonces lo que uno puede decir es que ya digamos que nuestra hipótesis inductiva es esta. Para algún n mayor o igual a 1. Esto solo para ahorrar pizarra, porque lo pondría acá abajo, pero no voy a tener tiempo, o sea, espacio para desarrollar. De hecho, voy a borrar al tiro el caso base, así que anoten. Ya. Pero estaba copiando eso. Bueno, ahí va a quedar el video. O la pauta. En el caso, ¿qué decía en el caso derecho? Ambos eran igual a p factorial. ¿Qué? Ambos eran igual a p factorial.
Ah, ok. El lado derecho y el izquierdo. Porque estaba ahí justo como al final. Ya. Entonces lo que queremos demostrar es la propiedad acá para el n más 1. Entonces, ¿qué podemos hacer? Reemplazar en cada parte donde vemos un n más 1. Entonces nos quedaría por demostrar que la sumatoria de k igual a 0 hasta n de p más k factorial partido en k factorial es igual a p más n más 1 ahora partido en p más 1. Aquí se quedaría solamente n. Esto es lo que queremos demostrar, reemplazando un n más 1 en la propiedad. Entonces decimos en efecto, esta sumatoria igual a... Y aquí se hace siempre no sé si yo diría que siempre, en los ejercicios de sumatorias por inducción, es separar el término para hacer aparecer la hipótesis inductiva. Así que tenemos una sumatoria que va de 0 a n, y la vamos a escribir como una sumatoria que va de 0 a n menos 1, más el término enésimo. El 0 al n es igual que tomar del 0 al n menos 1 más el término enésimo. Entonces esto sería lo mismo que término enésimo, ¿cuánto vale? Reemplazar n ahí. Sería p más n factorial partido en n factorial. ¿Por qué queremos hacer eso? Porque Eso queremos hacer es aparecer un la hipótesis inductiva. ¿Sí? P más M más 1. P más n más 1. Ah, sí. Ah, ok. ¿Por qué aparece nuestra hipótesis inductiva? Asumimos que se cumple eso, que esta sumatoria que está acá vale eso. Entonces podemos reemplazar P más n factorial partido en P más 1 por n menos 1 factorial. Y el otro término que igual. Pero nosotros queremos llegar a una sola fracción. Queremos demostrar que esta sumatoria igual a una sola fracción. Entonces queremos juntar estas dos fracciones en una sola. Tenemos una suma de fracciones, entonces lo que vamos a hacer va a ser buscar denominador común. Porque si se suman fracciones. Esto vale entonces. Denominador común sería p más 1 por n menos 1 factorial por n factorial partido n. O sea, eso va abajo. Arriba queda p más n factorial por n factorial más n factorial por p más 1 por n menos 1. Ahí creo que queda, ¿no? Ya voy a borrar la hipótesis inductiva porque ya la usamos. Benja, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, sí, Antes sí. que borréis como la hipótesis inductiva. Ah, ya la borraste, ya no importa. Era que, ¿cómo habíais pasado o sea, la parte del índice de arriba, que tenía n-1, a después por demostrar que a solamente n, o sea, de cada desde 0 hasta n. Y antes teníais como desde n- hasta n-1. Ahí como que no, caché, que... Claro. La propiedad es la que te pone, o sea, la propiedad de demostrar es la que está en el enunciado. Esa es la misma que la hipótesis inductiva, porque la hipótesis inductiva es llegar y copiar esa propiedad, ¿cierto? ¿Sí? Ah, ya. Entonces, para el paso inductivo, para reemplazar el n más 1, para tu propiedad evaluada en n más 1, en esa misma expresión, en cada lugar donde ves un n, le pones n más 1. Sí, sí, Y sí. así Ah, llegas ya. a esto. Ah, ya, ya. Ya. Vale, gracias. Dale.
Ya, a ver, esto lo puedo escribir como P más N por N menos 1 factorial. P más N factorial. P más 1, N menos 1 factorial. Ya expandí ese N factorial. ¿De dónde sacó esa? Ah, no, es una N. En cualquier momento nos cierran la sesión. Ya alcanzo a simplificar. Entonces se simplifica esto aquí. Y nos vemos a la vuelta.